Bueno, continuamos conversando con Américo Martín, Política a la Una. Fíjate, hay un tema en todo esto que por supuesto el gobierno ha sabido aprovechar y son las fisuras en la oposición. El gobierno está sentado con un sector de la oposición conversando, llegando a algunos acuerdos. Pero también el G4 en su momento se sentó con estos sectores con el gobierno, se ha sentado en varias oportunidades con el gobierno y ha quedado por fuera otro grupo. Es decir, siempre ha estado el fantasma de la división, independientemente del tamaño de los pedazos, ¿no? Pero ese es un tema que la oposición no ha resuelto y no ha podido resolver. El de una sola estrategia, un solo discurso y el de no privilegiar las diferencias por encima del sentimiento de unidad que le reclaman sus bases, ¿no? Bueno, Vladimir, yo digo y lo aseguro y lo juro, para ponerlo más vehemente y más patético, vamos a decir, que de producirse una política, esa política es la gran unificadora. Porque históricamente la historia de las divisiones ha sido terrible y clarificadora. Y la historia de las uniones también. Cada vez que los venezolanos se unieron, los factores que estaban enfrentados a muerte, tuvieron una importante victoria o grandes avances. Cada vez que se dividieron, grandes retrocesos. No importa los argumentos, buenos o malos, esa es la realidad. Yo creo que se está formulando, se está constituyendo, edificando una nueva política. La política parte de la base de que tenemos que dejar algunas argumentaciones anteriores que no iban a ninguna parte. La política es flexibilidad, la política es cambio, la política es entender las nuevas realidades y responder con rapidez a las nuevas realidades. No son los buenos dirigentes. Siempre ponía el ejemplo de Villalba y Betancur. Digo Villalba y Betancur porque ambos son ahora, en este momento, ampliamente aceptados. Buen punto, Américo, porque fíjate, frente a las elecciones del año 52, en primer lugar, la política de Acción Democrática y tú eras militante de la Juventud de AD en ese momento, fue la de no votar, propuesta por Betancur, y luego el propio Betancur la corrige. Fíjate ¿O no es verdad? A eso iba yo, me quitaste la palabra, pero déjame poner un pequeño adorno también. Sí, claro. Betancur estaba en el exilio y en la clandestinidad en Venezuela estaba un héroe civil que era Leonardo Ruiz Pineda. Eso eran, cuando a Betancur le preguntaban en el extranjero, pero usted es el jefe, no, en Venezuela el jefe se llama Ruiz Pineda. La dirección está adentro, no afuera. Yo ayudo, etcétera, pero yo mientras esté afuera, los dirigentes son los que están adentro, Ruiz Pineda, Carneval. Y entre Ruiz Pineda y Carneval y Betancur se estableció una relación sumamente estrecha de aprecio. Y por eso es que cuando llaman a la atención, sacan un manifiesto. Que a todos los adecos debe estremecerle el corazón. Porque decía, estaba firmada por los dos, por Betancur y Ruiz Pineda, llamando a la abstención, con argumentos como los que siempre se dan, pero en este caso con el respaldo de Betancur y Ruiz Pineda. Matan a Ruiz Pineda. Betancur reflexiona, llama a votar, se entiende de nuevo con Caldera y Jóbito, con quienes había roto, y con razón, porque Caldera y Jóbito habían pactado de buena fe, habían pactado con Carlos Delgado Cholbó, el presidente de la Junta que derrocó a Gallegos y que expulsó a Betancur del país. Eso lo sintió Betancur y lo sintieron los adecos como un agravio. Pero lo que querían Caldera y Betancur Caldera y Jóbito los movió una decisión de alta política. Ellos captaron las contradicciones entre Carlos Delgado Cholbó, Pérez Jiménez y Llovera Páez y dijeron, si se impone Pérez Jiménez, volvemos al gomecismo, decía Carlos Delgado Cholbó. Entonces yo los he llamado a ustedes a Miraflores para encomendarles la redacción del estatuto y del contenido de la Constitución venezolana, a ustedes que son profesores universitarios. Imagínate tú, poner esa arma en manos de dos políticos avesados para que metieran una cuña que permitiera salir de la dictadura, era un reto muy grande. Yo por eso entendía la larga y Betancur los entendió a los dos y se puso de acuerdo con los dos y firmaron en Nueva York el famoso Pacto de Nueva York. Pero todo esto es para decir
que las políticas hay que cambiarlas cuando hay que cambiarlas. En el momento en que se llamaba la atención, razones no faltarían para hacerlo, porque las persecuciones contra los adecos eran terribles. Pero en el momento en que se da el viraje hacia seguir los pasos y apoyar a Jovito Villalba y a Briceño Iragorri, que eran los de la tarjeta amarilla, etcétera, etcétera, en ese momento fue mucho más interesante y mejor, porque aunque hubo fraude efectivamente, de todas maneras se cimentaron, se crearon las bases para lo que ocurrió poquito después, el 23 de enero. Porque le fue subieron la el costo. unidad nacional. El costo se lo elevaron a la dictadura Pérez Jiménez con ese fraude que ellos cometieron. Claro, ellos mismos se elevaron el costo. Bueno, a partir de ahí empezaron a desertar, a irse de militares, se pasaban a la oposición. Una cantidad de gente que revelaron que ese fue un costo muy alto por la comisión del fraude. Pero en este caso, pues, en el caso venezolano actual, lo que está planteado es muy claro. En las elecciones universitarias, insisto en ellas porque están están próximas, se ha puesto un UKC al país. Ese UKC consiste en que si no se hacen en 6 meses, ya son 4 meses los que quedan las elecciones, entonces el gobierno nacional va a nombrar a dedo todos los rectores de todas las universidades, en este caso primero de la Universidad Central, y todos los decanos. Lo cual dejaría pálida todas las intervenciones que ha habido de universidades Nunca ha en la habido historia, nunca, una cosa tan horrenda como esa. Y eso en el supuesto de que la oposición no participara. Entonces está planteada una realidad como la realidad que se planteó a Betancourt con Jovito Villalba, que sacó al pueblo a la calle, Villalba, con esa decisión audaz que tomó. Y esa decisión en el caso de las universidades, o ese argumento que vale para las universidades, valdría también para la Asamblea Nacional, ¿no? Desde tu punto de vista. Por supuesto, las elecciones no son elecciones de una cosa y no. En Venezuela hay un sistema electoral. En Venezuela hay un principio de legalidad. No hay ningún funcionario que esté por encima de la ley. Ese es el principio de la legalidad. Y ningún individuo, desde el último y más humilde ciudadano hasta el presidente de la República, están sometidos al principio de la legalidad. Y en este caso, la Asamblea Nacional lo está también. Tiene que ser electa por voto popular en las condiciones que todos conocemos. De manera que la Asamblea Nacional también debe ir a contarse. Y yo creo que lo hará bien, porque me parece que se ha acumulado un prestigio y una comprensión importante. Pero eso pasa por la elección del nuevo CNE. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no se elige un nuevo CNE y se convocan esas elecciones parlamentarias? ¿Qué debe hacer la oposición? Si no hay CNE... Te lo he preguntado otras veces, aquí, por cierto. Sí, bueno. Pero claro, los momentos cambian también, pueden cambiar. No, pero los momentos cambian o no, pero la realidad es la realidad. La Constitución te lo dice muy claramente. Tiene que haber CNE. De manera que si tú te opones a que haya un CNE, en la práctica te estás oponiendo a que haya elección. Aunque tú digas, no, yo quiero elecciones, pero me pongo al CNE, bueno, no. Sí, no tendría sentido. Yo quiero comer y me corto los brazos. No vas a comer así. Ahora, fíjate, en ese aspecto, volvemos al asunto de la designación del comité de postulaciones. Bueno, el PSUV no votó a favor de la designación. Sin embargo, ya es una realidad que está ese comité de postulaciones. Esto obliga a una negociación y me gustaría hablar al regreso sobre este punto. Por ejemplo, ¿puede revivir Oslo? Porque se habla de que estaría trabajándose en esa dirección. Ese es otro punto importante. El esfuerzo del gobierno de Noruega, que primero fue en Oslo y luego en Barbados. Eso tiene vida. Y volvemos también para hablar de la realidad latinoamericana, que no se nos puede escapar del programa, Américo, porque es muy importante. No se puede quedar por fuera. Hacemos la pausa. Política a la una con Américo Martín.